Cuando estudiamos la persona, es importante hacer un énfasis en la clasificación de las personas jurídicas. En este caso nos vamos a encontrar con la persona natural y nos vamos a encontrar con la persona jurídica desde el punto de vista estricto. En este sentido, este video tiene como objetivo estudiar un poco más acerca de la persona humana, que es considerada la persona natural, teniendo como fundamento el artículo 16 del Código Civil, que dice que todo individuo de la especie humana es considerado persona natural. En este sentido, nosotros tenemos que definir que el comienzo de las personas naturales se da a través del nacimiento. Ese nacimiento tiene una particularidad. Cuando nosotros estudiábamos, o cuando nosotros dijimos en el video anterior que persona y personalidad no eran lo mismo, aquí lo vamos a observar de manera práctica. Porque ¿cuándo entonces inicia la personalidad del ser humano? Inicia precisamente con el comienzo de la vida independiente de ese ser humano. Y nos vale hacernos la pregunta: ¿cuándo el ser humano adquiere una vida independiente? La doctrina, a través de teorías que han estudiado sobre este tema, nos habla de tres grandes posiciones. Una primera posición, que es la que plantea la Iglesia y la que plantean los padres de la Iglesia, habla de la teoría de la concepción. Esa teoría de la concepción considera que el inicio de la personalidad comienza en el momento mismo de la concepción. Es decir, cuando adquiere la vida independiente el ser, desde el mismo momento en que está dentro del vientre de la madre. Por eso que hablamos de la concepción. Hay una segunda teoría que se engloba o se diferencia. Hay tres ramificaciones de esta teoría y se conocen como las teorías del nacimiento. Esas teorías del nacimiento tienen algo en común. Ellas consideran que el feto, mientras esté dentro del cuerpo de la madre, es considerado parte de la madre. Al feto separarse del claustro materno, separarse del seno materno, es que nosotros pudiésemos hablar de que el feto adquiere una vida independiente. En este sentido nos vamos a encontrar con tres grandes teorías. Una primera teoría, que es la teoría de la vitalidad, que es una teoría que tiene su justificación doctrinaria en Justiniano, dice que se puede reputar personalidad en el feto que nazca vivo. No importa si muere de una vez. Lo único que importa es que ese feto haya nacido vivo. Contrario a esto, a medida de que fue evolucionando el derecho, nos encontramos con una segunda teoría, que es la teoría de la viabilidad o teoría de la viabilidad. Esta teoría parte del principio de que el feto, además de que nace vivo, debe ser viable. Es decir, no solamente nace vivo, sino que debe transcurrir un tiempo prudencial para que pueda ser considerado como persona. Incluso que adquiere un desarrollo más o menos integral y ese ser vivo puede ser considerado persona. Y una última teoría, que si bien está descartada en la actualidad, en la época romana se consideraba como aplicable, es la teoría que habla de la figura humana. ¿Por qué hacemos referencia a la época romana? Porque en la época romana existían 4 características para que una persona o para que un ser humano pueda ser tomado en cuenta como persona. Número 1, que haya nacido vivo. Número 2, que se separe del claustro materno. Número 3, que el parto haya sido perfecto. Y número 4, que esa persona tenga forma humana. Los romanos creían en su tiempo de que las mujeres podían dar a luz seres distintos a los seres humanos, y por eso es que se habla de esta teoría, de que el feto tenga figura humana, o el niño, el bebé tenga figura humana. En la actualidad esa teoría está totalmente descartada.
Y por último, una teoría, que es la teoría ecléctica, que es la teoría que viene del derecho común europeo, que plantea que la personalidad comienza con el nacimiento de la persona, es decir, con el hecho de que se separe del claustro materno o del seno materno el bebé. Pero también habla de que el concebido se tiene por nacido cuando sea para su bien o se trate de su bien. Esta concepción, que es la concepción del derecho común europeo, nosotros la vamos a ver establecida en el artículo 17 de nuestro Código Civil. En este sentido, nosotros vamos a observar que el régimen jurídico venezolano te va a plantear dos cosas. En primer momento, el hecho de que por principio general se va a tomar en consideración la teoría de la vitalidad. Es decir, si el feto nace vivo y muere de una vez del nacimiento, segundos después del nacimiento, se reputa como una persona. Pero adicionalmente a eso se le suma el hecho de que si él tiene derecho o se le atribuyen derechos mientras está en gestación, mientras se encuentra en el proceso de formación dentro del vientre de su madre, se le va a reputar como nacido. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto o la definición de nacimiento. El nacimiento no es más que la separación del feto respecto al cuerpo de la madre, cualquiera sean los medios que se empleen para ello. Contrario a la concepción romana, no importa la forma en cómo ese feto nazca, si nace por parto natural, si nace por cesárea, no importa la manera en cómo nazca, lo importante es que hay una separación entre el feto y el cuerpo del feto y el cuerpo de la madre. Ahora, nos sale o nos cabe otra pregunta. ¿Cuándo se considera que el feto ha nacido? La concepción tradicional dice que es cuando ese feto haya salido totalmente del seno materno. Otra concepción, que es la concepción romana, una de las concepciones romanas establecida por la Escuela de los Proculeyanos, dice que debe tener una vitalidad media, es decir, que por medio de un llanto, por medio de la voz, por medio de algún grito, se reputa que el feto haya nacido. Esta concepción tiene una particularidad. Durante mucho tiempo, sobre todo antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los médicos obstetras generalmente, para comprobar que el feto o el niño, ya deja de ser feto, ha nacido vivo, se les proporcionaba como una especie de nalgadita o se les apretaba uno de los deditos de los pies para que el bebé, por medio del dolor que sentía ante esa agresión, por decirlo de alguna manera, pudiese expresar que estaba vivo. Otra manifestación, que es la manifestación de los sabinianos, y es la que por mucho tiempo estuvo presente también en nuestra legislación, es que bastaba con cualquier manifestación de vitalidad para que el feto pueda ser considerado como tal. El movimiento de los bracitos, el movimiento de los ojos, que produjera saliva, en fin. Ahora, en la actualidad no es necesario realmente ninguna de las dos teorías que se conciben en el derecho romano, sino que con el avance de la ciencia y obviamente con el avance de la medicina legal, nosotros podemos determinar si el feto estuvo vivo o no a través de una prueba médica que tiene el nombre de dosimasia, que no es más que
evalúan o los pulmoncitos del bebé o el corazón del bebé para saber si realmente hubo algún movimiento, o hubo o en algún momento entró oxígeno en sus pulmones y saber si realmente estuvo vivo. Es lo que en la actualidad se aplica para nosotros determinar si el feto que muere justamente durante el trabajo de parto o inmediatamente después del trabajo de parto, determinar si realmente nació o no nació. Ahora, en este sentido, ¿cómo nosotros probamos el nacimiento? En un primer término se va a probar el nacimiento a través de una partida de nacimiento que es emitida por el registro civil, de la cual va a haber un video al respecto. Y por el otro lado, si no existiese esa partida de nacimiento, por una sentencia supletoria correspondiente, que también la vamos a tocar en un video posterior. Ahora, ¿a quién le va a corresponder la carga de la prueba? Si existiese alguna disputa desde el punto de vista jurisdiccional, quien alegue la pretensión o quien fundamente la pretensión debe probar dicha pretensión. En este sentido, no existe ninguna presunción en nuestro derecho que nos diga realmente cómo comprobar si el feto nace o no. Incluso el orden de llegada o el orden de nacimiento en el caso de los embarazos múltiples. En este sentido, y ya yéndonos a la parte práctica, por medio de un ejemplo, ¿cómo nosotros podemos aplicarlo? Generalmente, y eso lo vamos a hablar en el video siguiente a generalmente en algunos casos, tal vez familiares directos como los abuelos o los tíos quieren dejarle a los niños que todavía no han nacido ciertos bienes a través de un testamento. Tomando en consideración lo que nosotros veníamos hablando de la teoría ecléctica, de que comienza a existir personalidad jurídica y se comienza a ver la personalidad y considerarse persona al feto que, aunque no ha nacido, está en proceso de gestación, está en el proceso de formación dentro del vientre de la madre y se va a reputar siempre como nacido cuando se trate de su bien. Ese familiar pues obviamente le deja una casa, por decirlo de alguna manera, y ese feto no ha nacido, pero resulta ser que al momento de que ese feto está la madre en el trabajo de parto y resulta ser que el feto al nacer muere, ¿qué hacer? Los padres, si están interesados en recibir ese testamento, recibir los beneficios de ser herederos de su propio hijo, van a alegar que nació vivo. ¿Cómo lo comprueban? A través de una prueba de dosimancia, a través de un tribunal. ¿A quién le corresponde esa prueba? Esa prueba le va a corresponder a los padres del niño. Ahora imagínense en el caso del primogénito y el segundo que viene después del primogénito en el caso de los embarazos múltiples. ¿Cómo determinar quién llegó primero y quién llegó después? Eso también se puede probar a través de pruebas científicas para determinar precisamente cuál va a ser el orden de prelación entre ambos. Eso generalmente también lo vamos a tratar en otro video cuando hablemos acerca de la muerte y de las teorías que se sustentan y las presunciones que se sustentan con respecto a esto. Con respecto a este tema es todo. En la siguiente temática vamos a estudiar a la persona humana por nacer o a la persona por nacer, que está precisamente fundamentada en el artículo 17 de nuestro Código Civil. Muchas gracias por su atención.